Yo quiero aprovechar y darle la bienvenida a las personas que nos ven por internet. Es un placer que sintonicen a través de nuestro canal de YouTube o a través de la página iglesiaparatodos.mx. Estamos seguros que a través de estas enseñanzas ustedes también van a poder obtener respuestas para sus vidas. Si ustedes quieren escribirnos, lo pueden hacer a info@iglesiaparatodos.mx y en pronto les responderemos. Bueno, cada año, en enero, tomamos cada uno de nosotros nuevas decisiones que llamamos propósitos de año nuevo. El problema con ellos es que por lo general hacemos propósitos de año nuevo con temas muy triviales de la vida, ¿no? Y no sobre las cosas importantes de la vida, sino sobre las cosas más pasajeras. Tratamos de lograrlos, estos propósitos, a través de mucha fuerza de voluntad. Nos esforzamos y vamos avanzando. Posiblemente la primera semana de enero, la segunda semana de enero, la tercera semana de enero, y para la cuarta semana de febrero, algo sucede en el camino, ¿verdad? Con nuestros propósitos, con nuestras propuestas de año nuevo, nos tronamos a nosotros mismos y parece que nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para permanecer en los propósitos que nos hemos puesto. Y es que se necesita algo más que solo fuerza de voluntad para que nosotros podamos cumplir los propósitos que nos ponemos. Ahí en su bosquejo dice que la palabra resolución viene de resolver. Y resolver quiere decir decidir, arreglar, determinar, tener un propósito. Decidir, arreglar, determinar, tener un propósito. Y la palabra propósito, debe decir en su bosquejo, quiere decir tener una firme determinación de hacer algo. Y yo quisiera platicar el día de hoy de 4 cosas, 4 propósitos que pueden revolucionar nuestra vida. Esos 4 propósitos nos pueden transformar la vida de una manera especial. Nos van a hacer la vida más sencilla, nos van a hacer la vida mejor, y los podemos aprender de la vida de un hombre llamado Moisés. Moisés, yo creo que todos vieron por ahí, si han tenido hijo o hija, han visto El Príncipe de Egipto, una caricatura. Y si no la han visto, veanla, está muy padre. Todavía me gusta ver caricaturas a mí. Tengo una hija fanática de las caricaturas y me dice: papi, vemos una caricatura. Y yo de 48, ella de 22, y vemos las caricaturas, ¿verdad? No, la última que vi fue La Congelada o algo así se llama, Frozen, y me sé hasta los diálogos, de verdad. Vemos caricaturas, pero bueno, vean esa caricatura, les va a gustar. Pero Moisés es uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia, por lo menos más extraordinario del Antiguo Testamento. Moisés es el hombre que llevó a los judíos de ser esclavos de los egipcios. Después de 40 años de esclavitud, los tomó y los llevó a ser un pueblo libre. Retó a la nación más grande del momento, al reino, al imperio más poderoso que en ese tiempo existía, que era Egipto, al faraón, que se le consideraba como un dios, y sin embargo libró Dios a través de su mano a 1,000,000 de personas. Moisés es el hombre que Dios le dio los 10 mandamientos. Es el hombre que escribió los primeros 4 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, son 5 libros. También Dios lo usó de maneras extraordinarias, ¿no? Dios abrió el mar para que ellos pasaran. Moisés le decía al faraón: libera al pueblo. No, ahí te viene una plaga. Y todos, yo creo que hemos visto esas películas y conocemos las cosas que Dios hizo a través de la vida de Moisés. Pero es de preguntarnos, ¿no? ¿Qué tenía Moisés de especial? ¿Qué tenía él de diferente que Dios utilizaría a este hombre de una manera tan sorprendente, tan diferente al resto de los demás hombres? Y el día de hoy vamos a platicar de 4 resoluciones precisamente que él tomó, que lo hizo sobresalir de manera especial. Lo hizo completamente diferente, y esas elecciones van a ser
ejemplo para nuestras vidas. Entonces vamos aprendiendo de Moisés, y en sus bosquejos dice 4 decisiones que moldean la vida de Moisés. Ustedes entonces ya conocen la historia de Moisés, y si no la conocen, déjenme explicarle un poquito. El faraón, que era el gobernante máximo de Egipto, había decidido, o tenía cautivo a los judíos, y él había decidido que estaban creciendo demasiado, que se estaban reproduciendo demasiado y que estaban poblando la tierra de Egipto demasiado rápido. Entonces dice, ¿saben qué? Vamos a matar a todos los niños, ¿no? Para que ese crecimiento no vaya a llegar al grado de que se cause una rebelión y vengan en contra nuestra. Entonces hizo un decreto que todos los bebés que nacieran deberían de ser asesinados. Los padres de Moisés decidieron que eso no iba a suceder con Moisés. Entonces ellos creían que era un niño especial, que tenía un propósito especial, creían que Dios tenía un plan especial para él, y entonces ellos dijeron, no, ese niño no va a morir. Así que en lugar de permitir que lo asesinaran, o en lugar de esperar, o en lugar inclusive de ocultarlo, lo que hicieron una canasta, y dijeron, cerca de donde está la princesa, vamos a poner a este bebé en esta canasta, y lo vamos a empujar hacia donde está la princesa, y a lo mejor la princesa tiene misericordia de este bebé, y hace que no lo maten. Y efectivamente la hija de Faraón ve al bebé que viene en una canasta y lo destapa, y yo no he visto cómo dicen las películas, pero ella dijo, wow, qué bonito bebé, me quedo con él. Y se quedó con él. Tengo mucha imaginación, y esta es la versión de Gerardo Espejel, ¿verdad? Pero dijo, wow. Y desde ese día quedó enamorada, la hija de Faraón lo adoptó, y en vez de ser un esclavo, ahora vino a ser el nieto del Faraón, o la hija o el hijo de la princesa. Es extraordinaria esa historia, parece un cuento de hadas, uno con un final muy bonito, ¿verdad? En el libro de los Hebreos nos platica ahora un poco de cuando él era adulto, y nos dice estas 4 cosas de las cuales estuvimos platicando. Y ahí está la cita bíblica en sus bosquejos, y va a estar ahí en la pantalla, y dice Hebreos 11, 23 al 27, dice, por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Yo les dije que estaba bonito, por eso la muchacha lo vio y dijo, ay, bonito bebé, y se quedó con él. Pero aquí hay algo bien interesante. Los papás tomaron una decisión por Moisés. Dijeron, a este Dios tiene un propósito especial. Pero a partir del versículo 24, es Moisés que empieza a tomar decisiones por sí mismo. Ya no son sus papás, sino es él. Y dice, por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que el tesoro de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. 4 verbos que se usan aquí que quiero repasar, y si los pueden anotar ahí junto. El primero, rehusó o renunció. El segundo, prefirió. El tercero, consideró. Y el cuarto, mantuvo. Si no, nada más subrayelos en la cita bíblica. Rehusó, prefirió, consideró y mantuvo, porque son precisamente las palabras de las cuales vamos a estar conversando esta mañana. Número 1, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Moisés y decir, renuncio a ser definido por los demás. Renuncio a ser definido por los demás. Y la cita bíblica que acabamos de leer, que dice, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Resulta que Moisés tiene una crisis de identidad. Ya les expliqué que él nació como esclavo, pero es educado dentro de la realeza, es educado en el palacio, es educado como un rey. Pero cuando él crece, tuvo que tomar una decisión, porque existía una pregunta en su mente: ¿quién soy yo? Verdaderamente, ¿quién soy? Y esa pregunta marca su vida de una manera permanente. Y él tiene 2 opciones. Una,
puede pretender seguir siendo el nieto de Faraón por el resto de su vida y puede vivir una vida de lujos, de fama, de fortuna, de placeres, que cualquiera lo hubiera deseado. Sería considerado una celebridad en medio del pueblo. Tendría poder, prestigio, estatus. Un día posiblemente llegaría a ser el faraón si las cosas se ajustaran de alguna manera. O en segundo lugar, él puede admitir quién realmente es, que es un judío, un esclavo, que lo van a echar a patadas de ahí, que va a vivir con los esclavos por el resto de su vida, va a caer en desgracia, va a ser humillado, va a vivir una vida de dolor, pena, trabajos pesados por el resto de sus vidas. Yo creo que no es difícil saber lo que usted y yo escogeríamos, ¿no? Si se nos presentan estas dos oportunidades, seguir estando en el palacio o irme allá con los esclavos, pues yo sí soy muy humano, ¿no? Yo no soy tan Moisés. ¿Qué escogería usted? Piensa en esto. Moisés renunció a vivir en una mentira. Y eso se llama integridad. La mayoría de las personas viven en una mentira. Actualmente la sociedad vive en pretendencias. Tratamos de demostrar a las personas que no somos, de presumir el dinero que no tenemos, hablar con las palabras que ni siquiera no sabemos, ponernos la ropa que ni siquiera hemos pagado, pero tratamos de estar pretendiendo. Tratamos de impresionar a la gente con lo que no somos, con lo que no tenemos. Y esta pretendencia provoca un tremendo estrés en nuestras vidas, porque todo el tiempo queremos alcanzar esa pretendencia y todo el tiempo estamos luchando por que esa pretendencia sea una realidad en nuestras vidas, y la pretendencia va por encima de nosotros y vivimos en temor de que nos descubran que no somos quienes decimos que somos, porque somos puro bluff, pura mentira. Pero Moisés insistió en ser la persona y cumplir para lo que Dios lo había creado, aún en contra de todas las presiones, aún en contra de todas las oportunidades que se le estaban presentando. Y esa es mi primera pregunta para todos nosotros. ¿A quién le estamos permitiendo que determine nuestra identidad? ¿A quién le estamos permitiendo que determine y dicte quiénes somos? ¿A nuestros amigos? ¿A nuestros padres? ¿A nuestros familiares? Algunos de nuestros papás ya han fallecido, ya no están con nosotros, pero aún vivimos tratando de cubrir sus sueños y sus expectativas. Estamos tratando de vivir la visión que ellos tuvieron. Otros están tratando de vivir de acuerdo como su ex esposa o su ex esposo le está dictando o le dictó en un momento, porque se sienten tan tronados en la vida, porque esa persona las humillaba y los demacraba tanto con su boca que dicen, no, nunca más yo voy a sentirme así, y tratan de vivir por encima de lo que esa persona puso. Algunos están tratando de impresionar a las personas, tratando de impresionar a la sociedad, posiblemente con cultura, con competencias. Tratamos de pretender continuamente. La Biblia nos habla claramente sobre este tema, y en su bosquejo, en Romanos 12:2, nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios nunca ha querido que otros dicten quiénes debemos de ser. Dios nunca ha pretendido que las presiones y las pretendencias nos tengan de tal manera apachurrados, de tal manera como si tuviéramos una pistola en la espalda que nos hace hablar, obrar y actuar de ciertas maneras por querer pretender algo que no somos. El saber quiénes somos y decir quiénes somos, ¿sabe qué? Nos libera del temor de la desaprobación. La mayoría de las personas tienen miedo a la crítica, al rechazo, a la desaprobación.
Desde que yo tenía 18 años, yo sabía que yo iba a ser pastor. Pero me pregunto a veces, ¿por qué me tardé 30 años para estar parado aquí enfrente? ¿Por qué? ¿Sería la desaprobación? ¿Sería la presión social? ¿Serían las risas que causaba que yo dijera, es que yo un día voy a ser pastor? Tú, si esto, si aquello. Vas a ser un pobretón. ¿Qué fue lo que me detuvo? Si es que algo me detuvo. ¿Verdad? ¿Por qué no somos quienes debemos de ser? ¿Por qué vivimos con estas presiones? ¿Por qué vivimos detenidos? Una vez que yo dije, yo debo de ser pastor, ¿sabe cuánto me importa lo que la gente diga de mí? Pero me tiene sin cuidado. Porque yo sé exactamente para qué fui creado. Y tengo 48 años y sé que estoy cumpliendo el propósito de mi vida aquí parado con ustedes, sirviendo a Dios y amándolos a todos ustedes. Yo estoy seguro que eso es lo que debo de estar haciendo. No hay temor ya, porque ha sido expresado por completo, ha sido evidente por completo. Entonces, la primera cosa que aprendemos de Moisés, y con esta pues, la Blancanieves no llego, pero la primera cosa que aprendemos de Moisés es renuncio a ser definido por los demás. Y yo quiero invitarte el día de hoy a renunciar a ser definido por los demás. La segunda cosa en sus bosquejos es escojo el dolor temporal por la recompensa futura. Escojo el dolor temporal por la recompensa futura. Y yo sé que está medio revoltoso que hayamos puesto en tiempo presente su bosquejo, pero es que quiero invitarlos así muy insistente a que hagamos esas declaraciones, ¿no? Escojo, ahorita lo hago, escojo el dolor temporal por la recompensa futura. Cualquiera que haya jugado algún deporte, aunque usted no crea, yo era muy deportista, ¿sí? Obviamente sigo siendo deportista, pero no tan intenso. Pero cuando era joven era muy deportista, andaba mucho en bicicleta, iba al karate, y ¿sabe qué? Los entrenamientos a mí nunca me gustaron. Era algo difícil, ¿no? Yo tengo un hermano al que quiero mucho, es como 2 después que yo, y él es luchador, ¿no? Y yo lo veo entrenar, cuando entrenaba, y él de verdad se empeñaba de una forma extraordinaria, ¿no? Se metía en una dieta increíble, tenía que bajar de peso para calificar en su categoría, tenía que luchar todos los días, 3, 4 horas, iba a la escuela, trabajaba y luego se iba al judo y entrenaba y ahí estaba y se iba a competir y era muy exitoso. Pero él nunca hubiera sido exitoso si no hacía esos esfuerzos. Cuando nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio, difícilmente vamos a recibir la recompensa. Y nosotros debemos de escoger el dolor temporal con el fin de tener la recompensa futura, tal como lo hizo Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Eso está en Hebreos 11:22. Ahora, esto no solamente se trata en los deportes, también esto de esperar, escoger el dolor temporal por la recompensa futura, nos habla en las finanzas, nos habla en las relaciones sexuales, nos habla en el matrimonio, nos habla en la vida entera. Hay que aprender a escoger el dolor temporal. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo que dolor temporal? Pues aguantarnos, luchar por la meta, ¿verdad? Y yo quiero hablarles a los jóvenes que están con nosotros este día. La presión sexual es una presión que no está escondida. Pero yo quiero decirte una cosa, si tu novio o tu novia te está invitando a meterte en la cama con él, es una persona que no te ama. Es una persona que quiere tu cuerpo, pero no quiere tu corazón. El que verdaderamente ama sabe amarrarse los pantalones y esperarse hasta el día de la boda. Si tu novio o tu novia no sabe esperar, no te merece. Y díselo así, tú no me mereces, me vuelves a tocar y no te vuelvo a ver en tu vida. Hay que saber esperar.
Hay que saber esperar para poder tener la recompensa futura. ¿Por qué esta resolución es tan importante en la vida? Porque la mayoría de los problemas vienen de la incapacidad que tenemos de esperar la recompensa. Todos en la sociedad dicen, yo quiero todo, lo quiero ahora, lo quiero gratis, lo quiero que sea fácil, no quiero hacer ningún esfuerzo. Y la vida realmente no funciona de esa manera, y como les decía, en el dinero, en el sexo, en la salud, ni siquiera con el perdón funciona así. Inclusive cuando las personas piensan en el suicidio y dicen, es que esa es la salida más fácil, esta es una salida de valientes, es una enorme mentira. Es de valientes querer vivir, enfrentar la vida, resolver los problemas, esforzarnos para salir adelante. Eso es ser valiente. Y esos dolores temporales, estas situaciones por las cuales vivimos y las enfrentamos, vamos a verdaderamente recibir una recompensa en el futuro. Moisés nos cogió el camino fácil, nos cogió, dice, los placeres temporales. Todos somos libres de escoger. Lo que querramos podemos escoger. Pero ¿sabe qué? No somos libres de las consecuencias de nuestras decisiones. Usted puede tomar cualquier decisión que quiera, pero también no va a poder escoger las consecuencias que se vienen con ellas. Yo prefiero escoger buenas decisiones y lo quiero invitar a tomar buenas decisiones para entonces gozar de las buenas consecuencias que trae vivir una vida así. Me llama la atención que Dios ya había escogido a Moisés. Dios ya había dicho que él iba a ser una persona que le iba a servir, pero no es hasta el verso 24 donde Moisés decide a Dios. O decide por Dios. ¿Qué tal tú? Dios te ha escogido desde antes de que nacieras. Él ha trazado un camino para tu vida. Él ha trazado un plan para que en él camines si quieres. Si estás dispuesto a escogerlo a Él. Sus formas, sus métodos, sus planes. Él nos ha dejado el manual de la vida para poder vivir y tener éxito en todas las cosas que hacemos. La vida cristiana, ya me han oído decir muchas veces, no es una vida de prohibiciones. Algunas personas creen que nosotros somos los que no hacemos, no subimos, no bajamos, no vamos. Y la verdad es que no. Esa es una imagen equivocada. Deberíamos de ser las personas que sí hacemos porque sabemos hacer la vida. Que sí somos porque tenemos el manual de la vida y porque podemos tener éxito, paz, tranquilidad, felicidad. Porque sabemos cómo hacer las cosas. Pero tenemos que decir, yo renuncio a esto, pero escojo esto. Renuncio a los placeres temporales, pero escojo tener en el futuro la recompensa. Las personas nos pueden hacer daño, las personas nos pueden lastimar, pero nadie puede arruinar tu vida, excepto si nosotros lo decidimos. En tu mano está la decisión. Nadie más tiene el poder de arruinarte. Tú tienes el poder de elegir. Pero sí debemos de aceptar la responsabilidad de decir, voy a escoger el dolor a corto plazo para tener una recompensa a largo plazo. La Biblia dice esto, en sus bosquejos está Romanos 5, 3 y 4. Y no solo eso, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Cuando nosotros resistimos, nosotros obtenemos también frutos en el carácter interior. Todos necesitamos carácter, todos necesitamos perseverancia, todos necesitamos de esto. Y Dios obra a través de estas cosas para producirlo en nuestras vidas. Y 2 Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, o sea, pasajeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier otro sufrimiento. Entonces, ¿qué hago? Vamos a repasar nuestros dos primeros puntos. El primero es renunciar a ser definido por los demás. Nuestro segundo punto es escoger el dolor a corto plazo para recibir una recompensa a largo plazo. Y el tercer punto, una decisión que debemos de tomar el día de hoy es, escojo los valores de Dios
no los del mundo. Escojo los valores de Dios, no los del mundo. Y Hebreos 11:26 está en sus bosquejos y en pantalla, dice: consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Permíteme hacerles unas preguntas. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Si yo le dijera, ¿cuáles son los 3 principios? Los 3 valores, así nada más 3, por los cuales usted vive. ¿Pudiera mencionarlos? ¿Los pudiera mencionar así rápidamente? Y yo no me considero don perfecto, la verdad. Soy el más defectuoso de todos los que estamos aquí. Pero hace tiempo decidí vivir bajo 3 valores. Y esos 3 valores rigen mi vida. Decidí vivir bajo integridad, bajo humildad y bajo generosidad. Integridad, humildad y generosidad. Es una lucha diaria que tengo con estas 3 áreas porque trato de vivir así. Pero trato de vivir así porque son los antídotos contra las tentaciones o las cosas que me presionan más y que presionan a todas las personas más sobre este planeta, ¿no? Y ya lo estuvimos platicando, que Satanás obra de esta manera, tratando de destruir nuestras vidas y ataca 3 áreas, ¿no? Y comúnmente conocidas o popularmente conocidas en México como la lana, la fama y la dama, ¿verdad? Hablamos de dinero, donde hablamos de querer poseerlo todo, hablamos de envidia, hablamos de se me olvida esta palabra, bueno, ahorita lo vemos. Hablamos de eso, es el dinero, la fama. ¿Cuántos de nosotros luchamos por ser conocidos, por ser reconocidos, por un momento de gloria? Y luchamos y actuamos y fingimos y posiblemente alcanzamos un minuto de fama. Y después somos unos desconocidos. Y la tercera parte, que habla sobre la dama, realmente habla sobre todas las pasiones desordenadas en nuestras vidas. ¿Cómo podemos enfrentar esas 3 cosas? La primera, decimos que la enfrentamos. La humildad es el antídoto contra la lucha para ser famoso, para tener prestigio, para ser reconocido. La integridad es ser el mismo delante de todas las personas. Donde estés es ser la misma persona, rendir cuentas. Una de las cosas que mantiene controladas mi vida es porque vivo transparente. Tengo áreas muy descontroladas, pero todas las áreas las estoy abriendo para los demás, para que las personas a mi alrededor me digan: oye, Gerardo, pues, ¿qué pasó con esto? Trato de vivir en humildad, en integridad. Y la tercera área, trato de vivir en generosidad. La generosidad me mantiene alejado del egoísmo, me mantiene alejado de la envidia, me mantiene alejado de que el dinero gobierne mi manera de pensar y que gobierne mis decisiones. Es tan extraordinario vivir una vida generosa. Yo me considero el más generoso, la verdad. Tengo luchas, ¿no? Pero vivo tan feliz. Y usted ve la cuenta del banco, y creo que ahorita tenemos como $20 ahí para que no nos cancelen la cuenta. Vivimos sin reservas, pero vivimos con tal entereza y con tal felicidad incomparable. No me preocupo de que van a robar, porque no tengo nada que me roben, ¿no? Tratamos de vivir una vida generosa. Son los antídotos para eso. Yo puedo definir que trato de vivir así. Usted, ¿qué definiciones tiene? ¿Qué 3 cosas su vida se rige con ella? ¿Por qué es tan importante que usted pueda mencionarlos? Es porque si no decidimos nosotros las cosas importantes de la vida, otras personas, otras circunstancias, otras presiones nos van a dictar qué cosas deben de ser importantes para nosotros. Y es usted el que debe de decidir qué cosas rigen su vida y qué cosas deben de ser los parámetros, qué visión usted puede tener y cómo tomar las decisiones adecuadas, porque cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde queremos llegar, difícilmente nos vamos a desviar. Pero si no sabe usted hacia dónde se dirige ni hacia dónde va a llegar, cualquier corriente y cualquier presión
lo va a hacer pensar diferente, lo va a hacer sentir diferente y lo va a hacer decidir diferente. Moisés dijo, no voy a vivir conforme a los valores del mundo. ¿Cuáles son esos valores del mundo? Y los vemos en la cita bíblica, en el versículo 24, nos habla que a Moisés se le ofreció la popularidad, el prestigio, el poder. También se nos dice, la letra B en sus bosquejos, el placer. El placer se le ofreció, todos los placeres él podía tener. Y luego en la letra C nos dice que se le ofrecían todas las posesiones, todos los tesoros de Egipto eran de él. Primera de Juan 2:17. Ahí debería decir Juan, no John. Pero pues es Primera de Juan y no es NBI, es sí es NBI, ¿sí? Nueva versión internacional. Dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Qué es entonces lo que Dios valora? Letra A en sus bosquejos. Dios valora, Dios quiere que nosotros valoremos el propósito de Dios. Es más valioso que la popularidad. El propósito de Él para tu vida es más valioso que la popularidad. Qué extraordinario es sentir y pensar que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Eso es mucho por lejos más importante que la popularidad. Moisés, como el nieto de Faraón, era el heredero de todo. Era una celebridad. Era alguien súper reconocido. Podía tener cualquier cosa, cualquier mujer, cualquier placer. Sin embargo dijo, no, prefiero el propósito de Dios para mi vida. Y decíamos, es que la fama no dura, no tiene ningún valor. Y yo les invito, en verdad, a que nunca inviertan un segundo en sus vidas para tener fama. La fama no perdura. Las personas que me conocen y saben cómo es mi manera de pensar, la cuestión de ser protagonistas, de lucirnos, de salir adelante, a pesar de las personas y atropellarlas, eso es una cuestión completamente fuera de los planes de Dios para nuestras vidas. Él nos quiere bendecir, nos quiere prosperar de maneras extraordinarias que ni siquiera nos hemos imaginado de ellas. Letra B. Las personas en los valores de Dios son más valiosas que el placer. Las personas son más valiosas que el placer. Y esto es lo segundo. Moisés decide entregar su vida para liberar a los esclavos. Él dice, hay un propósito mucho más allá de mí. Hay un propósito más allá de mi vida, de mis placeres, de las posesiones, de la posición, de la fama que yo podría tener. Hay algo más extraordinario para mi vida. Y por medio de este hombre, Dios libera a 1 millón de esclavos. A 1 millón de esclavos. Porque las personas son más valiosas que el placer. En Iglesia para Todos decimos que nuestra visión es amar a Dios. Y eso lo demostramos, nuestra relación vertical, amando a nuestros semejantes. Lo que decimos que tenemos horizontalmente, verticalmente, lo demostramos de manera horizontal. Letra C en sus bosquejos. Los valores de Dios estamos hablando. La paz de la mente es más valiosa que toda posesión. Ustedes y yo podemos tener una casa llena de posesiones, pero llena de antagonismo, de enojo y de desilusión, desánimo. La paz de la mente es una de las posesiones más valiosas que podemos tener. Qué horrible tenerlo todo y no poder hablar con nuestra esposa o nuestro esposo. Qué horrible tener todas las cosas que deseáramos y tener hijos en malos pasos. Qué cosa tan horrible. Yo ahora que soy padre, puedo ser empático hacia la angustia que cualquier otro papá siente cuando ve que sus hijos no están bien. Yo no deseo esa angustia para nadie, porque Dios desea que tengamos paz en nuestra mente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero, y lo volvemos a repasar, es que renuncio a ser definido por los demás. Lo segundo es que escojo un dolor a plazo
a corto plazo para recibir una recompensa a largo plazo. En tercer lugar, escojo los valores de Dios en vez de los del mundo. Y nuestro último punto de esta mañana es que escojo vivir por fe, no por miedo. Escojo vivir por fe y no por miedo. Hebreos 11:27 dice: por la fe salió de Egipto, o sea, Moisés, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. En la vida, nosotros tendemos a poner nuestra mirada en las cosas que nos están sucediendo, en los terrores que estamos viviendo. Y de veras, conversábamos con unos amigos esta semana pasada, y ellos nos decían: ay, si siempre los vemos tan felices, nunca tienen problemas. Y mi esposa y yo, pues, nos daba risita por dentro, ¿no? Porque la hemos tenido, ¡ay!, difícil, ¿no? No ha sido fácil las cosas. En hospitales, en enfermedades, en circunstancias difíciles, en circunstancias económicas absurdas, y cada cosa que nos ha venido a nuestra vida que nos hubiera podido destruir. Pero nuestros ojos tratamos, hacemos todo lo posible por no ponerlos en esas cosas, sino ponerlos en Dios. Y saber que Él está cuidando de nuestras vidas, que Él está atendiendo nuestras oraciones, y que Él no nos va a llevar más allá de lo que algún día podamos resistir. ¿Y sabe una cosa? Se los digo aquí enfrente, y cualquier persona me lo puede tratar de refutar, pero Dios jamás me ha fallado. Nunca. No en enfermedad, no en economía, no en posesiones, no en relaciones. No hay área donde Dios me haya fallado. Y yo lo reto a usted el día de hoy a vivir de esta manera. No es una manera fácil, es una manera de carácter. Un carácter que Dios está construyendo en mi vida, y que deseo que lo construyera también en su vida. A lo mejor usted tiene un carácter extraordinario en su relación con Dios, y debemos de aprender de usted. Pero qué extraordinario es vivir con los ojos puestos en Dios y no en las circunstancias adversas de la vida. Muchos me dicen: oye, Gerardo, pero hablas de cuestiones de salud como si fueran cuestiones de muerte, ¿no? A ese grado hemos estado. Y Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Moisés llega con el hombre más poderoso del mundo y le dice: me voy a llevar a todos los esclavos. Vamos a empacar porque ya nos vamos. Y tú ya no tienes esclavos. ¿Quién llega así? Sin temor ante el faraón. Le dice: deja ir a mi pueblo. La verdad es que Moisés tenía toda la razón por estar temblando y tener temor ante el faraón. Estaba ante el hombre más poderoso del mundo en ese momento. El imperio del faraón, los egipcios, era el imperio más poderoso, el más conocido del momento. Lo que él decía era ley. Sin embargo, Moisés no tiene temor. Yo me imagino que el faraón dice: sin embargo, Moisés se queda parado ahí y decía: no tengo miedo, porque no me reporto a tu autoridad, me reporto a la autoridad de Dios. No tengo temor. La manera de vivir sin temores es estar cerca de Dios. Lejos de Dios vivimos con todos los temores en el mundo. Pero mientras más nos acerquemos a Dios, menos miedo vamos a tener. Acabamos de terminar una serie que se llamó Conectado con Dios, donde aprendimos de cómo platicar con Él. Una de las maneras en las cuales estamos cerca de Dios es platicando con Él. Y decíamos que Dios no nos quiere dándonos golpes de pecho nada más ahí, sino Él nos dice: ¿qué necesitas? ¿Recuerdan la primera parte? Era entender que Él es nuestro papá, y caminamos delante de su presencia con toda la libertad, nos dirigimos a Él y decimos: papá, papá. Así como yo recuerdo que mis hijitos venían, ¿no? Y venían corriendo y se me abrazaban en la pierna: papi, 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 papi. Y uno camina con el hijo, ¿no?
Así dice la Biblia que nos acerquemos a Dios. Luego nos dice que rindamos todo a Él, que le pidamos que Él reine sobre nuestras vidas. Pero en tercer lugar, antes ni siquiera de andar pidiendo perdón, nos dice que presentemos nuestras necesidades delante de Él. Si usted quiere ver esta serie, la va a poder ver a partir dentro de una semana, ¿no? Sí, dentro de una semana la va a poder ver en nuestro canal de YouTube o en la página de Iglesia para Todos. Pero Dios quiere que estemos cerca de Él, porque cerca de Él vamos a adquirir más fe. Y les quiero dar otra vez el ejemplo de los bebés. Aquellos que tienen hijos, cuando tienen temor, ¿qué hacen? Se acercan a sus papás, ¿verdad? Yo tengo un hijote, que no lo voy a señalar aquí, pero no un hijo de ese tamaño, ¿sí, no? Y yo sé cuando él tiene temor, porque viene y yo sí. Y se me pega, ¿no? Y yo sé qué es lo que está pensando y qué es lo que está sintiendo. Y tengo otra hija de 22 años que igual, ¿no? Yo sé cuándo hay que abrazarla y darle confort. Hace un par de días uno de mis sobrinos tuvo un desafortunado alcance ahí en su carro, no trascendió a más. Pero cuando yo llegué a la escena ahí del choquecito, sí, como muchos carros se afectaron, pero yo llegué y es un jovencito, ¿no? Y empezó a llorar y a llorar y a llorar, como un jovencito. Y yo nada más llegué y lo abracé, ¿no? Y me di cuenta qué tan extraordinaria es la presencia de alguien en la cual podemos confiar, que trae paz a nuestra vida. Él me vio como dijo, este tío pachoncito que vino aquí, que me abrace como oso. Todos tenemos esta necesidad. Si usted quiere tener fe, tiene que abrazarse de Dios. Si usted quiere enfrentar el temor de la vida, tiene que abrazarse de Dios. Es la única manera. Es la única manera de poder vivir, de poder salir adelante de todos nuestros temores. Muchas personas ponen su fe en su dinero, en sus relaciones, en sus posiciones, y todas esas cosas son pasajeras. Solamente hay algo eterno y es Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él no se va a terminar nunca, ni nos va a defraudar jamás. Esa es la diferencia de poner la fe en Dios. La clave es poner nuestra fe en Jesús. Una vez que lo hacemos y hemos hablado de estos 4 puntos, ¿cómo puedo mantener mis resoluciones? ¿De qué manera puedo mantener estas resoluciones? Y en los minutos que me quedan, yo quiero decir rápidamente 2 cosas. La primera, dentro de 2 semanas vamos a tener unos grupos pequeños que les llamamos, y es donde nos unimos a hacer amistad, a conocernos, y poco a poco a hacer tal relación entre nosotros, que nos apoyamos, nos levantamos, nos empujamos el uno al otro. Entonces, te invito a que te unas a estos grupos pequeños. Al rato les voy a dar un poquito más de instrucciones. Únete a un grupo de apoyo. Hebreos 10, 24 al 25 nos dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimular el amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlos algunos, sino anímense los unos a los otros. La segunda cosa, y por favor escríbanle ahí en su bosquejo porque me brinqué el espacio, debe de decir, pide y espera. Pide y espera la ayuda de Dios. Pide y espera la ayuda de Dios. Isaías 57 dice, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenzas. Dios nos dice, pide, pero también Él nos pide que esperemos en Él. Él nunca va a llegar tarde, no se preocupe. Nunca va a llegar tarde. Siempre va a llegar a tiempo. Yo ya les he platicado muchas historias de las cosas que hemos vivido. Una de las historias que más sobresale en mi vida, ahora que tuvimos que, por un tiempo temporal, no poder salir mis hijos de Estados Unidos. Un día en mi cumpleaños mi hijo se fracturó un brazo. El mero día de mi cumpleaños. Me dijo, papi, tráeme mi patinete. Yo se la llevé, como papi obediente. Y él me dijo, le voy a dar una vuelta aquí.
Y regresó con de aquí del brazo, de este pedazo así, ¡chas! Y los dos huesos salidos así, ¿no? Y me dice, papi, creo que me fracturé el brazo. No, hijo, casi te la amputas, mano. Entonces ahí le pusimos una tabla, lo llevamos al hospital, no podíamos salir del país y total. Después de no sé cuántos meses, la cuenta gigantesca, 40 y quién sabe cuántos miles de dólares, yo estaba que me arrastré, quería hacer un agujero y meter la cabeza como avestruz, no sabía qué hacer y tenía toda la presión encima y estaba desesperado y yo iba y les decía, oiga, pues les empiezo a pagar, ¿no? No, vaya a intervenir esos papeles. Y yo decía, no, es que yo angustiado y yo me acuerdo que me metí a la regadera ahí en un departamentito que teníamos. Parecía que estaba en Europa, porque la regadera de ese tamaño, nada, me metí así, y Rosy agarraba el cepillo y yo daba la vuelta, ¿no? Es una cosita así, ¿no? Pero de todas maneras yo prendía la regadera y no sé cómo le hacía para hincarme ahí en el piso, tirado, deshecho, llorando, porque no sabía cómo enfrentar esta situación. Y decía, Dios, si tú no me ayudas, yo me voy a, no sé, jalar los pelos hasta que se me vean los sesos. Pasaron los meses. Y un día llegué con esta mujer y le dije, ¿qué vamos a hacer? Ya no puedo seguir así. Y me dice la señora Espejel, no se preocupe, el precio ha sido pagado por completo. Y dije, ¿qué? ¿Quién vino a pagar la cuenta? Me dice, usted no tiene que pagar un centavo, que le vaya bien. Y yo me fui de ahí tan impresionado que me subí al carro y no sabía qué había pasado. Y en lo profundo de mi corazón supe que Dios nunca llega tarde. Yo no sé cuál sea tu reto. No sé si son $45,000, creo que fue la cuenta de ese hospital, o 100,000, o una enfermedad, o una situación tan grave en tu vida. Y dices, no puedo. Te reto que le des oportunidad a Dios y intervenir en tu vida. Él no te va a defraudar. Todo hombre, todo empleo, toda persona te va a defraudar, pero Dios jamás te va a defraudar. Entonces decidimos a que ninguna persona defina nuestra vida ni quiénes somos. Decidimos escoger el dolor a corto plazo para tener recompensas a largo plazo. El tercero, decido vivir por los valores de Dios, no por los valores de la sociedad ni del mundo. Y número 4, decido vivir el resto de mi vida en fe y no en temor. Quisiera que todos oremos juntos. Me gustaría orar por ustedes. ¿Me acompañan?